En la clase anterior estuvimos viendo la inserción de datos y también el borrado de datos dentro de nuestro proyecto. A lo largo de las siguientes clases vamos a comenzar con las consultas, con las diferentes consultas que podemos hacer a nuestro proyecto. Y es que, ya que podemos hacer con los modelos la creación de la estructura, como hemos podido ver, y ya que podemos hacer la inserción y el borrado de datos, nos queda todavía por ver cómo podemos realizar consultas, cómo podemos realizar selecciones. Sin embargo, para poder hacer unas selecciones apropiadas vamos a necesitar de ciertos recursos que vamos a estar trabajando en estas clases para posteriormente poder ver las consultas de forma adecuada. A lo largo de esta clase vamos a generar un nuevo modelo de datos que nos va a servir como práctica de lo visto anteriormente y vamos a aprovechar también para introducir el concepto de la clave foránea en las relaciones de nuestros modelos para añadir un nuevo punto de interés a esta iteración sobre los modelos de datos. Posteriormente trabajaremos en siguientes clases la inserción masiva de datos y también la preparación del proyecto para posteriormente ejecutar todas las instrucciones de consultas, donde también vamos a detenernos durante algunos vídeos. Vamos a por ello. Bien, estamos aquí en nuestro editor de código una vez más y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto que nos va a servir como ejemplo para poder realizar consultas. Recordamos que ya hemos visto cómo podemos insertar datos y cómo podemos borrar datos, pero todavía no hemos visto las consultas en detenimiento. Sí que hemos pasado por encima rápidamente porque las hemos necesitado para poder borrar, ya que para poder borrar teníamos previamente que hacer una búsqueda de cuál entrada íbamos a borrar, pero todavía no nos hemos detenido bien, no hemos visto los filtros, nos falta todavía bastante materia por ver en este aspecto. Además, también nos queda todavía por avanzar dentro del modelado de datos, así que vamos a aprovechar la construcción de este modelo de datos para introducir las claves foráneas. Vamos a aplicarlo y, como hemos dicho, para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Esto lo hacemos con Django Admin, Start Project y vamos a llamarlo MyBlog, ya que va a ser un blog. Toda esta parte ya la tenemos que tener más que interiorizada. Nos adentramos en la carpeta de MyBlog y vamos a crear una aplicación. Vamos a crear una aplicación y para ello hacemos uso de Python, manage.py, startup, y la vamos a llamar, por ejemplo, post, porque va a gestionar los posts del blog. Lo hemos creado todo, vamos a la aplicación de MyBlog y si accedemos a MyBlog, al settings.py, deberíamos poder instalar nuestra aplicación de post. La colocamos y vamos a comprobar que la instalación funciona correctamente con Python manage.py check post. Perfecto, no nos da errores, por lo tanto funciona correctamente. Ahora en la aplicación de post vamos a crear nuestro archivo de urls.py para delegar la gestión de las rutas a la aplicación y mantener nuestro código modularizado. Para ello, en las urls.py generales vamos a incluir el include para poder hacer dicha delegación. Para ello hacemos un nuevo path, vamos a llamarlo post y todas estas rutas van a estar delegadas al archivo que contenemos en nuestra aplicación post, en su archivo urls. Ya hemos delegado toda esta parte, ya solo nos quedaría definir el archivo urls de post, que de momento vamos a dejarlo vacío y que cumplimentaremos más adelante. Muy bien, tenemos entonces la estructura de nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar a realizar el modelado de datos. Como hemos dicho, el modelado de datos
para este proyecto va a ser el de un blog y va a ser un blog muy sencillo donde simplemente vamos a tener autores y entradas que realizan al blog. Acudimos a nuestra aplicación de post y recordamos que los modelos tenemos que definirlos en el models.py, generando una clase por cada uno de los modelos. Y vamos a comenzar pues por definir la clase autor. Esta clase autor obtenemos el models.model y vamos a darle simplemente dos valores. Vamos a darle un nombre y un email a cada autor. Name, que va a ser un models.sharfield, y vamos a darle una longitud máxima de, por ejemplo, 200 caracteres y un email que va a ser un modelo, un campo de tipo email, sin más. Vamos a definirle también su str y vamos a devolver cuando se consulte directamente el nombre del autor, es decir, return self.name. Muy bien, tenemos la primera de nuestras clases y la segunda clase va a ser cada una de las entradas que los autores van publicando en el blog. Esto vamos a hacerlo con class entry models.model y vamos a definirle diferentes valores. Vamos a definirle un título, un headline, que sería pues un Sharfield, por ejemplo de 255 como máximo. Tendría que tener también un cuerpo, un texto. Vamos a llamarlo body text, models.textfield, pues este sería mayor. Y vamos a dejarlo tal cual. Vamos a colocarle también una fecha de publicación. Y esa fecha de publicación va a ser un datefield. Y por defecto vamos a asignarle el día en el cual se genera, el date.today. Vamos a tener que importar, por tanto, la librería para fechas. Aquí la tenemos ya importada. Y vamos a colocarle también, pues, por ejemplo, un rating, que va a ser un entero. Y por defecto va a tener el valor de 5. Y nos quedaría hacer la vinculación del autor con la entrada. Vamos a hacerla ahora, pero previamente vamos a dejar también escrita, antes de detenernos, la función str, en la cual vamos a estar devolviendo el titular. Muy bien, tenemos esta estructura de datos donde tenemos un autor y una entrada y vamos a introducir un nuevo concepto dentro del modelado de datos. Hasta ahora los datos que hemos estado modelando han sido independientes entre ellos, es decir, cada entidad no tenía relación con el resto de entidades. Sin embargo, uno de los puntos más interesantes a la hora de hacer un modelado de datos es poder relacionar los elementos entre sí. Si tenemos fundamentos sobre bases de datos, sabemos que esto podemos realizarlo a través de las claves foráneas. Las claves foráneas nos sirven para vincular uno de los apartados de una tabla, en este caso de una clase, a los contenidos que tiene otra tabla a través de una clave foránea, refiriendo en el valor de dicha clave foránea la relación con la clave primaria del contenido relacionado. ¿Cómo podemos hacer esto en Django? ¿Cómo podemos establecer claves foráneas en Django? Es muy sencillo, es simplemente otra entrada más. Por ejemplo, vamos a crear el campo autor y va a ser de models una clave foránea, una foreign key. Y cuando declaramos una clave foránea, si vamos a hacer esa vinculación sobre la clave primaria
del elemento relacionado, lo único que tenemos que hacer es indicarle la clase a la cual está referenciando, en este caso a autor. Y de esta forma, en autor vamos a guardar la clave foránea del autor de la entrada, de tal forma que si en autor tenemos, pues por ejemplo, el valor 1 guardado, pues eso significa que el autor de ID 1 es el que ha escrito esa entrada. De esta forma, Django va a poder relacionar los datos y va a poder asociar los autores y el contenido de los autores a las entradas. Si conocemos también esos fundamentos sobre bases de datos, sabemos que a la hora de establecer una relación, el borrado de datos podría provocar pérdidas de integridad en nuestro contenido, en nuestra estructura de datos. Esto es debido a que en una estructura de datos, cuando por ejemplo imaginamos que tenemos una entrada que está asociada a un autor y ahora borramos el autor, eliminamos ese autor. Ahora el valor que tiene contenida la entrada como autor ya no existe, puesto que ese autor ha sido dado de baja, ha sido eliminado. Para mantener la integridad de los datos, por tanto, necesitamos saber cómo actuar cuando un autor es eliminado. Si eliminamos un autor, tenemos que saber qué vamos a hacer con sus entradas, cuál va a ser las acciones a tomar. Y estas son las acciones que también podemos tener en una base de datos normal. Aquí, dentro de Django, las vamos a especificar a la hora de declarar la clave foránea en nuestro modelo, de tal forma que decimos que el autor va a ser una clave foránea hacia la clase autor y vamos a especificarle qué hacemos cuando ocurre un borrado, onDelete. ¿Qué ocurre cuando se borra? Pues cuando se borra vamos a utilizar el models.cascade. Vamos a borrar en cascada, es decir, si el autor es eliminado, vamos a eliminar también las entradas relacionadas con dicho autor. De esta forma nos aseguramos de que estamos manteniendo la integridad de datos en nuestra base de datos. Cada vez que declaremos claves foráneas es muy recomendable establecer cuáles van a ser los comportamientos, al menos en el borrado, y si es posible en la actualización y en el borrado de datos, en el onUpdate y en el onDelete. Muy bien, hemos construido nuestra estructura de datos. Ahora vamos a proceder a migrar estos datos para que pasen a formar parte de nuestra base de datos, de nuestra estructura. Esto lo hacemos con una instrucción que ya hemos visto en varias ocasiones. Aprovechamos para repasar. ¿Cuál es la instrucción que deberíamos ejecutar para generar los archivos de migración? Eso es, Python manage.py make migrations. Ejecutamos y podemos observar que Python nos ha creado el modelo autor y el modelo entrada y ya está lista toda la migración para ser ejecutada. Podemos proceder a la migración indicando Python manage.py migrate. Ejecutamos y podemos comprobar cómo las diferentes migraciones han sido aplicadas, tanto las que nosotros hemos definido en esta aplicación como también las necesarias para el funcionamiento básico de Django. Vamos a acceder a nuestra base de datos y vamos a comprobar que todo ha ocurrido efectivamente como debería. Accedemos y podemos encontrar las diferentes tablas y entre ellas podemos ver que se ha creado el post author con el nombre y el email y el post entry con los diferentes valores. Fijaos cómo además tiene asociada su clave foránea y nos ha creado un campo que se llama author_id, que es en el cual va a estar relacionando al autor con la entrada. De esta forma vamos a poder relacionar datos en nuestro proyecto. En futuras clases nos adentraremos también en la gestión
de las diferentes relaciones y nos detendremos a ver cómo podemos hacer las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos dentro de los modelos de Django para entender bien el modelado de datos y para continuar avanzando, para continuar profundizando en cómo vamos haciendo la construcción de nuestros modelos. De momento tenemos una estructura suficiente para poder realizar consultas, ya que tenemos dos clases y además las clases están relacionadas. Tenemos, por tanto, un contenido lo suficientemente interesante como para poblarlo de datos y a partir de ahí comenzar a realizar los ejemplos de consultas, las diferentes consultas que podemos realizar. Espero que te haya sido de utilidad y vamos a continuar avanzando en la siguiente clase.